Sí, ¿verdad? Pónganse de pie, hermano Juan y hermana Juana. Damos un aplauso a Cristo por sus vidas. Nos están visitando. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Muy amables. Gracias a Dios. Aleluya. Y pues hoy es día 10 del mes 10 del año 2010 y estamos en el culto de las 10 de la mañana. Amén. Así es de que 10 significa excelencia. En la palabra de Dios el 10 significa excelencia. Amén. Y no voy a hablarle de excelencia, voy a hablarle de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque vamos a tener uno más. ¿Cuántos saben que vamos a tener el proyecto de uno más? Y vamos a ir por uno más en estos meses. Sabemos que la iglesia tiene que ser factor de cambio donde quiera que se encuentra. La iglesia no es un parásito, la iglesia es un organismo vivo que trae vida donde quiera que se manifiesta, donde quiera que está. Jesucristo dijo así: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y donde Jesús está, milagros suceden, transformación viene, hay un cambio, hay una dimensión en el ámbito espiritual que se abre para que la gloria del Señor se manifieste. Aleluya. Amén. Así es de que esta mañana quiero llevarle a una lectura, por favor, en Marcos capítulo 5. Por favor. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 35 en adelante. Amén. Gracias a Dios. Vamos a quitar esas sillas, Isaí. Mira, muévanlas para acá, por favor. Se ven muy mal ahí. ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 4, versículo 35 y el capítulo 5. Todos traen su Biblia. Si no trae Biblia, ahí está en la pantalla. Si no alcanza a ver la pantalla, júntese con un cristiano ahí a un lado de usted y deje que le compartan la Biblia ahí un momento. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Yo leo, usted me sigue. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, ¿cuándo? De día y de noche, dice la palabra, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Sí, amén. Y dice la palabra que todos le rogaban, ¿verdad?
los demonios, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Quién les dio permiso? Aleluya, amén. Ve el enemigo que tú enfrentas. Es un enemigo que le tiene que pedir permiso a Dios. Amén. Así es de que cuando tú dices, ay, va a venir el diablo y todo. No. Si Jesús no le da permiso, Él no viene. Y si viene con permiso, viene con poder limitado, porque Jesús es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y dice, les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. ¿Ya lo tiene? Versículo 18 en adelante dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 2, capítulo 2, por favor. Perdón, Hechos capítulo 1. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, habla de los discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aleluya, amén. Hermanos, hoy vamos a entrar al proceso del proyecto Uno Más. Amén. Y usted y yo somos gente que necesitamos dar un paso de fe decisivo en esta mañana, y necesitamos entrar a una dimensión espiritual de compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablo de compromiso, le estoy hablando de ir más allá de lo que hemos ido hasta ahora. Usted dice: bueno, yo soy fiel al Señor, yo estoy con el Señor conoce mi corazón, Dios sabe quién soy yo. Pero quiero decirle que tenemos que ir más allá, porque la palabra nos dice que Jesús dio una gran comisión. Diga conmigo: gran comisión. Algunos le hemos quitado la C y hemos puesto la gran omisión. Omitimos ese mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús es que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. Fíjese lo que dice la palabra: vayan y hagan discípulos. Dios no hace los discípulos los hacen los hombres que han aprendido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Y yo voy a conmoverle y voy a moverle, y todos estos meses que vienen, hermano, voy a estar hablándole acerca de la gran comisión, acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si somos una iglesia en esta ciudad, es porque Dios ha visto la necesidad de esta ciudad. Amén. Hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, pero también hay mucha gente en esta ciudad que necesita conocer el evangelio. Y cada uno de nosotros somos responsables de predicar, de hablar y de hacer discípulos de la gente para que honren a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro proyecto se llama Uno Más. En 3 meses podrás ganar uno más para Cristo. En 3 meses podrás orar, interceder hasta que esa persona que Dios puso en tu corazón se convierta al evangelio. Yo creo que sí, hermano, porque usted y yo somos evidencia de que la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No traigo bosquejo, no traigo nada que yo diga paso 1, paso 2, pero traigo la palabra, y la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Y la palabra nos dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Jesús está diciendo: ve y reprodúcete como un discípulo en otra persona, para que esa persona se levante como un ¿qué? Como un discípulo. ¿Sí me escuchó? Jóvenes, ¿me están escuchando? Jóvenes, se llegó el tiempo de ser discípulos para reproducir discípulos. Hermana, ama de casa, ¿sabes que Dios te ha llamado para que te reproduzcas en otra persona siendo un discípulo? Varón, tú que dices: no, es que tengo mucho trabajo, es que tantos compromisos. ¿Sabes que tienes una gran comisión de parte de Dios? Amén. Porque si no, nada más te conviertes en un creyente. Y un creyente, hermano, nada más está esperando algo de Dios, pero no hace nada para Dios. Aleluya. Amén. Porque los creyentes esperan que los peces vengan, pero los discípulos van y pescan los peces. Los creyentes nada más esperan que alguien ore por ellos, pero los discípulos saben orar, saben meterse con el Señor. Aleluya. Amén. Los creyentes nada más se quedan viendo al cielo esperando que el Señor venga, pero los discípulos regresan a Jerusalén a recibir la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, ¿sabes qué? Hay muchos que nada más son creyentes y no son discípulos. Y Dios quiere discípulos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo tiene que estar atemorizado con tu vida y con mi vida. Wow. Si me destraban ahí. Tiene que estar atemorizado con tu vida. Escúchame bien, el diablo tiene que tener temor de ti. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hizo en ti es una obra grande. Es una obra de liberación, de poder, de autoridad que nadie podía haber hecho. Aleluya. Porque en tu vida está la sangre de Cristo, en tu corazón está el señorío de Cristo, en tus labios está el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El diablo debería tener miedo de ti y no tú del diablo. Porque nosotros sabemos que con nosotros está el que es todopoderoso. Amén. Pero necesitamos movernos, hermano, en un cambio de mentalidad, en un cambio de convicción. Porque mucho tiempo hemos estado pensando que en la iglesia es donde está nuestro ministerio, pero nuestro ministerio no está aquí, nuestro ministerio está afuera. La iglesia es como el cuartel donde venimos, armamos la estrategia, impartimos la unción, hablamos de las armas que tú necesitas para ir y ganar a otros para Cristo, hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Él no dijo: vayan, prediquen y yo haré discípulos. No, él dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles. ¿Cómo dijo Jesús? Enseñándoles. Los discípulos estaban viendo hacia el cielo que Jesús se fue. Vean nada más, no hay nada de malo en esto. Vieron cuando Jesús fue levantado entre las nubes y estaban así embelesados. Y vinieron 2 ángeles y les dijeron: hey, varones, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Así como lo vieron que se fue, Él va a venir. Y cuando ellos dicen: va a venir, pero Él nos dijo que esperáramos la promesa del Espíritu Santo. Él nos dijo que estuviéramos en Jerusalén porque seríamos sus testigos. Amén. Pero recibiríamos poder. Reaccionaron y se regresaron a Jerusalén. Hermano, yo comparo esos discípulos que se quedaron viendo al cielo, lo comparo con muchos cristianos y muchas iglesias que nada más hacen actividades para la iglesia,
pero no hacen algo para afectar a la gente allá afuera. Amén. No hacemos algo para impactar la vida de nuestros vecinos. No vivimos en santidad. Amén. ¿Me escuchó? Porque muchas veces no damos testimonio de que somos cristianos. Muchas veces estamos nada más viendo hacia el cielo y diciendo: sí, Señor, ven, pero el Señor nos envió, nos dio una comisión. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos, vayan a todas las naciones. Serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme bien, el compromiso con Dios es hasta la muerte. Ni usted ni yo estamos comprometidos a medias. Si estás comprometido a medias, sigue orando y conviértete al Señor, porque el Señor nos hace un llamado total de nuestra vida. No somos cristianos en la iglesia, no somos cristianos en la calle, somos discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos se les llamó a los que daban testimonio porque hablaban como Cristo, vivían como Cristo y tenían el mismo interés que Cristo. Esos son cristianos. Amén. Por eso el diablo tiene que tener miedo de nosotros como iglesia, porque vamos a ir a arrebatar las almas para el Señor. Uno más. Amén. Y esta mañana Dios va a conmover nuestra vida y va a conmover nuestro corazón, hermano, porque es plan de Dios que vayamos y traigamos uno más a los pies de Cristo. Usted dice: yo puedo traer más. Uno más es el mínimo. Jesús dijo: y dará fruto, ¿verdad? A 30, a 60 y a 90 y a 100 por uno. 30 es el mínimo. ¿Cuántos hemos dado el 30 como mínimo? No lo hemos dado. Jesús dijo, fíjese bien, a mí no me impresiona un cristiano que sabe toda la Biblia, que sabe cantar, que sabe predicar, que sabe hacer cosas. A mí me impresiona un cristiano que sabe ganar almas. Porque la palabra dice que el que gana almas es sabio. La palabra dice que el que gana almas está librando de la muerte a muchos. Pero muchos cristianos hemos estereotipado, la iglesia ha estereotipado el ministerio y dicen: ay, ese es un predicador de multitudes. ¿Cuántas almas ha ganado? Ay, ese es un gran músico. ¿Cuántas almas ha ganado? Ay, ese siervo, ¿qué unción tiene? ¿Cuántas almas ha ganado? Porque Jesús dijo: tú no me escogiste a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven ¿qué? Fruto. Amén. Y si alguien dice: es que es tan difícil ganar almas, no es difícil si te metes con el Señor. Amén. Tú predicas, tú hablas, la obra es del Señor. Tú perseveras, la obra es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero dice la palabra, la segunda parte, ¿qué? Volverá con alegría. Amén. El ir es una cosa, pero el regresar, wow. ¿Cuántos quieren regresar, hermano? ¿Cuántos quieren traer gavillas para el Señor? ¿Cuántos quieren traer almas? Gente, hermano, que usted oró, usted invirtió su vida, su tiempo para que esa alma se salvara, y usted no sabe el impacto que esa alma va a tener para generaciones futuras. Amén. Tú ganas uno, Luis, en tu trabajo, y ese uno tiene familia. Pero ese uno a lo mejor se iba a divorciar, ya no se divorcia, se queda en su hogar, se queda en su casa, su esposa ve el testimonio. ¿Cuántos ganaste para Cristo? Ganaste uno, pero ese uno fue la puerta para ganar toda la familia. Amén. La palabra nos dice que usted y yo debemos ir y hacer discípulos. ¿Qué debemos hacer? Discípulos. Hay algo muy fuerte ahorita. Quiero que todos me escuchen. Los músicos son los que van por delante. Los ancianos, los que vamos a ordenar hoy o vamos a reconocer hoy como ancianos, van por delante para ganar uno para Cristo. Los del staff, los líderes que se están levantando, van a ganar uno para Cristo. Uno. Yo no les pido mucho, les pido uno, pero detrás de ese uno viene multitud. Amén. Pero no los vamos a ganar por ganar, sino que Dios en estos meses va a hacer un proceso en nuestro corazón, donde tu corazón va a ser quitado y Dios va a poner su corazón. Porque no va a ser una competencia, va a ser una compasión, va a ser una misericordia, va a ser un mover de Dios en tu vida, que lo único que tú vas a pensar es: tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar, tengo que orar. ¿Cuánto vale una vida para Dios? Lo vas a empezar a sentir. ¿Cuánto vale una vida para Dios?
Porque, hermano, llegó el tiempo de ser discípulos y no creyentes. Hay una modalidad en internet y la modalidad dice: hazte fan. Amén. Dice: da clic aquí, hazte fan. Y muchos se hacen fan de algo, ¿verdad? Fan de cierta página, fan de un jugador. Hermano, ¿tú eres fan de Jesucristo o eres discípulo de Jesucristo? Porque tus hechos demuestran si eres fan o si eres discípulo. Un fan simpatiza, un fan tiene algo que le agrada, pero un discípulo, hermano, no simpatiza, se compromete. Un discípulo no tiene algo que le agrada, sino que todo le agrada de él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo así: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces el proceso empieza no aquí, el proceso empieza aquí. Aquí es donde empieza el proceso. ¿Cuántas cosas en tu corazón te han dicho que tú puedes ser nada más un fan de Jesucristo y no un discípulo de Jesucristo? Vemos Marcos capítulo 4 versículo 35, la lectura que teníamos. Jesús les dice a los discípulos, no le dice a los creyentes. Estuvo ministrando a la gente, estuvo con las personas enseñándoles, pero en el versículo 35 Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué les dice Jesús? Pasemos al otro lado. La palabra hebreo significa el que pasa, el que cruza, el que se mueve. Así es de que cuando decían Abraham el hebreo, o cuando decían el Dios de los hebreos, es porque los hebreos siempre se están moviendo. Y en un sentido, usted y yo somos gente que pasa de lo natural a lo sobrenatural por medio de la fe. Amén. Porque nuestra salvación fue dar un paso, fue cruzar la línea de pecado para ir al arrepentimiento y pedir perdón a Dios y ser transformados. Amén. Y Jesús empieza diciendo: pasemos al otro lado. Pero ¿a quién invita? No invita a todos, hermano, invita nada más a los discípulos. Y en esta mañana Dios te está llamando y Dios te está invitando a que tú pases al otro lado y empieces a vivir una vida como discípulo de Jesucristo. No digo que tú no eres discípulo, yo digo hay algo más. Y Jesús dice: pasemos al otro lado, vamos al otro lado. Hay un mar que cruzar, hay una situación que tenemos que sobrepasar para ir al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que subirnos a la barca de Jesús. Jesús mismo decía: yo necesito estar en los negocios de mi Padre. ¿Los negocios de quién? De su Padre. Si Jesús es tu hermano mayor, dice la palabra, si Jesús es nuestro Señor, entonces el Padre de Jesús es nuestro Padre. Es nuestro Padre. ¿Los negocios de Jesús son nuestros negocios? ¿Sí o no? Son nuestros negocios. Y nuestro negocio, hermano, no es un negocio que podemos hacer en nuestra fuerza. Necesitamos estar con Él, unidos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que pasar, tenemos que dejar de ser simplemente personas que saben hacer las cosas para ser personas que verdaderamente hacen la obra de Dios y cumplen la gran comisión. Pasemos al otro lado, hay que subirnos a la barca y hay que empezar a movernos sobre las aguas, y las aguas significan la fe. Hay que empezar a movernos, hermano, en la dirección que Dios quiere. Hay mucha gente en esta ciudad que necesita ser alcanzada, necesita ser ministrada. Hay mucha gente que tiene quizás una situación como la que tú tenías en otro tiempo, o una situación peor. Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie les envía? Hoy Dios nos está llamando y nos está invitando a que prediquemos y hagamos discípulos, que vayamos y ganemos a otros para Cristo. Amén. Pero necesitamos afirmar nuestro corazón para pasar al otro lado. No cualquiera pasa al otro lado. Voltee con el que está a su lado y dígale: no cualquiera pasa al otro lado. No cualquiera, hermano. Solamente los que son discípulos y están en la barca con Jesús, los que se enfocan en los negocios del Señor. Y Dios quiere que nos enfoquemos en los negocios de Él. Y dice,
versículo 36. Despidiendo a la multitud. Vamos a aprender un lenguaje en estos meses. Multitud y discípulos. ¿A quién despidió Jesús? ¿Y con quién se fue en la barca? Otra vez, ¿a quién despidió Jesús? ¿Con quién se quedó en la barca? Jesús no va a hacer grandes cosas con multitud. Si aquí vamos a tener 300 personas, 500 personas, pero van a ser multitud, no vamos a hacer nada. Amén. No vamos a hacer nada con una multitud, pero con discípulos vamos a hacer grandes cosas. Aleluya. Porque la multitud quiere los peces, la multitud quiere alimentarse, la multitud quiere el milagro, pero los discípulos quieren hacer la voluntad del maestro, quieren hacer la voluntad de Dios. Los discípulos, hermano, dejaron todo para seguirlo a él. La multitud se regresó a sus casas. La multitud, cuando lo vieron crucificado, lo vieron clavado, la multitud se apartó, pero los discípulos estaban ahí y decían: ¿por qué? ¿Por qué? Estaban ahí y Jesús los volvió a encontrar. Amén. Tú tienes que dejar de ser multitud y convertirte en discípulo, porque vamos a pasar al otro lado, hermano. Amén. Podemos tener, mire, podemos hacer despensas. Vamos a hacer, por ejemplo, 100 despensas y ponemos allá afuera un letrero y decimos: se regalan despensas. Y la gente viene y dice: oiga, vengo por la despensa. Ok, siéntese, hasta que completemos 100 o 150 personas. Le decimos: siéntense, les vamos a predicar. Y le predicamos y le hablamos de Cristo, y al final le decimos: aquí está su despensa. ¿Cuántos de esos cree usted que vuelvan a regresar? Multitud. Esa es multitud. Yo no creo en las actividades de la iglesia, yo creo en los eventos de la iglesia. Jesús no programó una actividad, Jesús vivía un evento cada día y decía y dice: es necesario que vaya y predique, es necesario que me mueva hacia allá, es necesario que vayamos. Hermano, él decía: es necesario, tiene que haber un evento, porque tiene que suceder un milagro donde quiera que yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando nos reunimos y nos congregamos, escúcheme bien, tenemos que tener un evento, porque no se trata de una institución, se trata de la iglesia, y la iglesia es la representación de Jesucristo, y donde Jesucristo está, los milagros suceden. Aleluya, amén. Pero si usted viene con una mentalidad así de: ay, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede, esa es mentalidad de multitud. Una mentalidad de discípulo dice: Señor, voy a darte lo mejor, voy a gozarme de lo mejor, voy a servir en lo mejor, voy a hacer lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Son los que vienen a darle al Señor todo lo que han recibido en la semana. Señor, el lunes me hablaste en esta palabra, me ministraste con este salmo. Señor, pusiste en mi vida una carga especial por esta persona. Oré y sucedió un milagro. Señor, voy a agradecerte, voy a estar ahí y me voy a gozar. ¿Cuántos dicen amén? Pero se nos movió el tapete hace mucho, porque decían: ve a la iglesia para que oren por ti, ve a la iglesia para que te den una palabra, ve a la iglesia para recibir consejería. ¿Sí o no? Y eso no está bien. Es parte de la iglesia, pero no es la vida de la iglesia. La iglesia es un edificio, la iglesia es una viña, la iglesia es un ejército, la iglesia es un cuerpo. Y cuando estamos hablando de todo esto, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos parte importante en la iglesia. Amén. Pero tenemos que funcionar en eso, que tenemos parte en la iglesia. Vamos a terminar. Y pasaron al otro lado. Versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad, ¿verdad? Pasar al otro lado no siempre va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Dios hace las cosas posibles. Los discípulos se movieron en la palabra de Jesús, se subieron a la barca, la multitud se fue, pero ellos iban en medio del mar. Se levantó una gran tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ahogaban, se hundía.
Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Jesús entonces se levanta, le dice al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dice: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? La versión textual dice: ¿aún no tienen fe? ¿Qué les dijo Jesús? Antes de zarpar, antes de salir, ¿qué les dijo? Pasemos. ¿Cuál era el propósito de Jesús? El otro lado. ¿Era medias? ¿Dónde era el propósito? Al otro lado. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Una eternidad. No, ya no voy a ir a la iglesia, ya mejor me cansé, no, pues ahí, no, ya no voy a ser cristiano. Ese no era el propósito de Dios. El propósito es una eternidad. Jesús dijo: vamos al otro lado. Él no dijo si podemos, Él no dijo si lo logramos, no, Él dijo vamos, amén. Y esta iglesia por más de 30 años, hermano, tiene una comisión en esta ciudad. Hace 6 años Dios nos trajo y Dios nos dijo: multitudes, 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 amén. Pero para que alcancemos multitudes necesitamos primero hacer discípulos, porque las multitudes no vienen si no hay discípulos. Y si usted va a ser discípulo, quiero decirle, Dios nos dijo hasta que haya multitudes. Él no nos dijo a medias, Él nos dijo plenitud, Él nos dijo todo. ¿Cuántos dicen amén? Se han levantado adversidades, se han levantado cosas, hermano, que quieren detener tu caminar con Cristo, tu discipulado en Cristo, tu enseñanza en Cristo. Él dijo al otro lado, Él dijo hasta que llegues a la otra orilla. Él no te dijo a medias. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, ¿me están escuchando? Jóvenes, ¿me están escuchando? No, como que no me escuchan. Jóvenes, ¿me están escuchando? Amén. Hasta el otro lado. No es mientras puedes o mientras quieres, es en la comisión que el Señor dijo. Y Él dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Has hecho un discípulo en toda tu vida como cristiano? ¿Sí o no? Si no lo has hecho, empezamos ahora. Si ya hiciste uno, ahora ese a uno dile: ¿sabes qué? Ahora tú ve y haz lo que yo hice contigo, ve y hazlo allá. Y yo voy a buscar otro. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos llamó a ser discípulos. No dijo cuántos, pero hay que hacer discípulos. Aleluya. Hasta el otro lado. Capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La historia la sabemos y quiero contextualizar por qué se levantó la tormenta en medio del mar. Porque lo que Jesús vino al otro lado, no vino a liberar a un hombre, vino a destruir una potestad. Vino a destruir todo un armamento de demonios que estaban ahí. Y todos los demonios se levantaron a través del mar para impedir que Jesús llegara a la otra orilla. No era una tormenta normal. Era algo donde el enemigo se levantó y quiso detener y quiso oponerse a que Jesús llegara. Porque cuando Jesús llegara iba a desarmar al hombre fuerte. ¿Qué nos habla la palabra? Lo primero, para ser discípulos, hermano, lo primero es subirnos a la barca con Jesús. Lo segundo es, vamos a entrar en lo sobrenatural de Dios. No se ganan almas ni se hacen discípulos con sabiduría humana. Pablo mismo decía: las palabras que yo les he hablado tienen poder, para que cuando ustedes vean su convicción, vean que su fe no está fundada sobre sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes yo he hecho algo por ustedes? Todos pueden levantar la mano y decir: usted no ha hecho nada por mí. Claro, Dios es el que ha hecho todo, y a Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, porque Él es merecedor de la alabanza. ¡Aleluya! ¡Oh! Amén. Amén. Pero los discípulos se suben a la barca y empiezan a vivir en lo sobrenatural.
Pero en lo sobrenatural hay una autoridad sobre nuestra vida, y esta autoridad es Jesús. Y Él calla y enmudece, no al viento, no a la mar, calla y enmudece la obra del enemigo para que lleguemos al otro lado, porque en el otro lado es donde Jesús tiene la mirada. Jesús no estaba viendo la multitud, dejó a la multitud y despidió a la multitud, porque dijo: hay un hombre atormentado del otro lado. Hay un padre de familia que hace mucho tiempo no está con sus hijos. Hay una persona que no duerme, se la pasa gritando entre los montes. Nadie lo puede ayudar, y yo tengo que ir para decirle que Dios hace la obra. Amén. Por eso Jesús despidió a la multitud y se enfocó en uno solo, al otro lado. Y tú has visto gente, hermano, que hay al otro lado, pero necesitas subirte a la barca. Jesús no fue por una multitud, fue por uno solo. Uno solo, pero ese hombre quizás tenía meses que ya no estaba con su familia. Si lo ponemos en el contexto actual, a lo mejor fue un buen licenciado, a lo mejor era una persona reconocida, porque dice era un hombre de la ciudad, pero andaba entre sepulcros gritando. Andaba ahí que nadie lo podía atar, y él sufría y su familia sufría y nadie los podía ayudar. Pero Jesús, que estaba al otro lado, le dijo a los discípulos: vamos a pasar, vamos a llegar. Y aunque se levantó la tempestad, Jesús les dijo: tengan fe, porque vamos a llegar. Y en cuanto llegó, dice que el endemoniado salió, y los demonios venían dando alaridos, hermano. Venían dando alaridos. ¿Por qué? Porque sabían quién había llegado. En esta ciudad hay gente que no está como el gadareno, pero está sufriendo y está batallando. Y están al otro lado de nuestra casa, están enfrente de nuestra casa. Pero como no nos hemos subido a la barca, como no nos hemos subido para hacer la obra de Dios, porque pensamos en la iglesia: qué bendición, qué culto tan bendecido, pero sales y ves el dolor de la gente allá afuera. Esto nos habla del corazón de Dios, hermano. El corazón de Dios no son multitudes, son personas. Cuando digo no son multitudes, estoy hablando que Jesús no se impresionó con las multitudes que tenía y se quedó ahí. Él fue con una persona. Por eso Él dijo: pasemos al otro lado. Por eso Él escoge discípulos, porque hay personas que necesitamos no nada más predicarles, necesitamos estar ahí con ellos, hablándoles, enseñándoles, repitiéndoles, insistiendo. A veces soportando que nos rechacen, a veces soportando, hermano, que nos digan que no quieren nada, pero sabemos que ellos lo necesitan. Ellos no se dan cuenta. La gran comisión no es hacer una actividad como iglesia. La gran comisión es ser discípulos para reproducirnos en otros como discípulos. Y los demonios estaban ahí, y Jesús les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Les pregunta su nombre y le dice: nos llamamos Legión, somos muchos. Pero le piden permiso a Jesús y le dicen: no nos eches. ¿De dónde? No nos eches de esta región. Esa es una potestad, o varias potestades. Y Jesús los echa afuera, y les da permiso de que entren en los cerdos. Y este hombre estaba desnudo, golpeado. Imagínense nada más. Gritaba en los montes. ¿Cómo gritaba? ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué iba hablando? ¿Qué iba diciendo? Y la gente nada más lo veía y decían: pobre, 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 pobre. ¿Sabe? Dios no se mueve a través del decir pobre, pobre. Decir pobre es tener lástima, pero decir estás pobre y yo te voy a ayudar y hacer algo por él se llama compasión. Y los milagros de Dios no se mueven cuando tenemos lástima. Los milagros de Dios se mueven cuando tenemos compasión. Y eso es lo que Dios va a hacer en estos meses. Te va a mover a compasión. Es que está tan endemoniado, no tiene solución. Dios te va a mover a compasión, y vas a saber lo que Dios siente por esas personas.
¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que Dios me ponga un corazón nuevo, hermano, porque mi corazón se ha endurecido mucho en mí. Y Dios no me llama a que me vea a mí, Dios me llama a que vea a los demás. Mi problema, mi necesidad, mi prueba. Y Dios dice, hacia afuera, hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Por un hombre, Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Por un hombre se levantó tal tempestad. Ve nada más la obra del enemigo. Por un hombre se desató una tormenta que quería detener a Jesús. Cuando nos movemos en esa mentalidad, en esa fe de discípulo, hermano, se van a levantar cosas. Pero no es para quedarnos ahí, es para ir al otro lado y decir, vamos a vencerlo, vamos a obtener, vamos a hablar la palabra. Un misionero en China llegaba a las casas y tocaba y presentaba el evangelio, oraba por las familias. Y Dios le puso una familia y fue y tocó. Y abrieron la puerta, y cuando abrieron la puerta les dijo, les vengo a compartir las buenas noticias de Dios. ¡Pum! Le cerraron la puerta. Se fue al bosque, oró y regresó. Cuando regresó volvió a tocar. Esto es verídico, hermano. Volvió a tocar, le abrieron la puerta y dijo, vengo a predicarle las buenas noticias. Lo golpearon y cerraron la puerta. Se fue al bosque y oró. Regresó, tocó otra vez la puerta y dijo, vengo a hablarles las buenas noticias de Dios. Le echaron agua caliente, lo golpearon y se fue al bosque. Duró semanas en el bosque, estaba orando. Cuando se alivió, se recuperó, regresó, tocó la puerta, abrieron la puerta y dijo, vengo a predicarles las buenas noticias de Dios. Lo dejaron entrar y la familia se convirtió. Eso es verídico, hermano. En China, hermanos, es pasar al otro lado. Usted me dice, es que es tan difícil, pastor, es que es tan difícil ganar un alma para Cristo. Es tan difícil que la gente reciba a Cristo. Ve la cruz, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero Él ya hizo todo. Nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que ir más allá. Es que se va a levantar la tormenta, sí. Se va a levantar la tormenta porque el diablo sabe que lo que vamos a ganar es tan precioso y tan valioso para Dios. Amén. Día 10, mes 10, año 10, San Juan 10:10. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Y dice la palabra que vino el hombre, los demonios daban alaridos, Jesús les dijo, salgan de él, y ellos dijeron, no nos eches fuera de la región. No nos eches fuera de esta región. Jesús les dijo, está bien, vayan a los cerdos. Los cerdos se despeñaron. Y cuando los cerdos se despeñaron, dice la palabra que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. ¿Cómo vieron a este hombre? Lo vieron transformado. Aleluya. Dios hace una obra completa. Lo vieron transformado, hermano. No lo vieron como estaban acostumbrados, lo vieron transformado, pero tuvieron miedo. Y la historia nos dice, versículo 17, y comenzaron a rogarle, la gente le comenzó a rogar a Jesús que se fuera ¿de dónde? De sus contornos. Vea el corazón de Dios y el corazón del hombre. El corazón de Dios es salvar la gente. El corazón del hombre es salvar su propio negocio, su propia vida, salvar las cosas que él quiere. 2,000 cerdos, ¿valdrán 2,000 cerdos lo que vale una vida?
Déjeme le comento algo personal. Anoche hablamos por teléfono a Guadalajara porque había una llamada y nos dijeron que habían atropellado a Cheque. Cheque era un hombre de mi edad, como de 40 años, 41 años. A Cheque yo lo conocí en el Centro de Fe ahí en Guadalajara. Cheque era un muchacho que tenía su pie chueco, caminaba así y no podía hablar, nada más sabía decir sí, no. Ese era Cheque, porque su papá y su mamá se separaron y los dejaron solos a Cheque, a Elías y a su hermana Ceci en la casa, encerrados. Los tíos fueron y se llevaron a Ceci, pero dejaron a Elías y dejaron a Cheque encerrado en su casa, niños chiquitos ellos. Pasaron hambre, muchos días sin comer. Así es de que Cheque y Elías, Ezequiel y Elías, se atrofió su cerebro, su sistema motriz, y por eso Cheque caminaba así. Su papá se juntó con una señora y esta señora lo maltrataba, lo golpeaba mal, lo golpeaba mucho, lo trataba muy muy mal. Cheque entonces va a la iglesia y en la iglesia se empieza a juntar con los pastores. Los pastores le abren las puertas de su casa. Cheque vive con los pastores. Cheque convive con la iglesia. Todos conocíamos a Cheque. Él empieza a hablar. El día que él se bautizó, el pastor le dijo: Cheque, da testimonio. Como él no podía hablar, lo único que él hizo fue esto. No podía hablar Cheque. Y le decíamos: Cheque, ve con tu papá. No, pega. Ve con tu mamá. No queye. Cheque creció, hermanos, ¿verdad? Y mucha gente de ahí de la colonia lo conocía y todo, pero él con sus papás no podía ir, no podía convivir. Luego se fue al mundo y le decía: Cheque, ve a la iglesia. No, yo mucho mundo ya, mano, yo mucho mundo. No, Cheque, Dios tiene un plan para tu vida y mira. Y bueno, Cheque vivió con los pastores, vivió en la iglesia, convivimos con él, trabajó los 3 últimos años hasta hoy. El trabajo de Cheque era tan especial que el patrón lo tenía en gran estima. Ganaba un sueldo de una persona normal, 1,200, 1,300 pesos. Amén. Pero el día de ayer atropellaron a Cheque. Y los médicos hicieron lo posible y hoy a las 3 de la mañana él murió. Le digo a mi esposa: habla por teléfono para ver a qué horas va a ser el funeral. Y habló por teléfono y le dice: no, es que su papá dijo que en cuanto se lo entreguen él lo va a ir a enterrar, no lo quiere velar. La hija de los pastores le decía a los pastores: mamá, pide el cuerpo de Cheque, vamos a velarlo, él no se merece eso. Pide el cuerpo de Cheque. Y hablan con la hermana de él y la hermana dice: no, yo el martes tengo un congreso y mañana salgo de viaje, así es que yo no puedo estar en el funeral. Hasta el día de hoy, hermanos, el papá de Cheque no estimó la vida de Cheque como muchos le estimamos. Hermano, el mundo está en esa capacidad. No tiene compasión a veces ni por los suyos. ¿Quién va a tener compasión por esa gente? La iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos experimentado el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser sensibles a la compasión de Dios. Jesús vino y liberó a un hombre. Cuando la gente ve al hombre sano, lo ve en su juicio cabal, lo ve libre, la gente dice: no, a nosotros nos importan los puercos. Jesús, no queremos que hagas más milagros, vete de aquí, apártate, aléjate de esta región. Salvar las almas
significa perder muchas cosas del mundo, hermano. Amén. Pero por un alma que se salva, hay gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Dios no ha llamado a la iglesia a tener actividades. Dios ha llamado a la iglesia a ser discípulos. Dios no me ha llamado como pastor a tener proyectos y vamos a tener esta actividad. No, nos ha llamado a ganar gente. Nos ha llamado a ir y a hacer ¿qué? Discípulos. Pero no vamos a ser discípulos si nosotros no nos subimos a la barca para pasar al otro lado. Voy a terminar con esto. Usted me dice: pastor, es que me falta tanto. Pastor, es que yo no puedo ser un buen predicador. Es que yo no sé la Biblia. Versículo 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué hacía el endemoniado gadareno? Ya no era endemoniado, ahora era un hombre y no dice cómo se llamaba, pero dice que él le rogaba a Jesús y le decía: déjame estar contigo, déjame caminar contigo. Estoy tan agradecido, es tan bueno lo que me pasó que quiero ir contigo. Ay, es que estuvo tan bueno el culto, pastor, déjenos estar en la iglesia, déjenos tener más de esa actividad. Y Jesús le dijo, el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Aleluya. Jesús no le permitió estar con él. Jesús no le permitió que lo siguiera. Hay cosas que Dios me estorba y me dice: eso no es mío, no lo quiero. Y cuando yo lo hago no produce nada. Pero cuando hago lo que Dios quiere, hermano, entonces vemos la bendición. En el 97 yo quería estar en ministerios de amor y Dios me dijo: si te quedas en ministerios de amor te vas a perder todo lo que yo tengo para ti. Y dije: no, yo quiero lo tuyo, Señor. Y del 97, hermano, tomé una decisión. Me buscaron a mí y a mi esposa y decían: vengan, van a ser directores de una aldea de niñas y todo. Y miren, dijimos no, porque Dios me había dicho que Él tenía cosas para mí y que ese no iba a ser mi lugar. Y dice que Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20: ¿qué hizo este hombre que había sido liberado? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Comenzó a publicar en 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos ¿qué? Se maravillaban. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le prohibió que lo siguiera. Jesús le prohibió que estuviera con él. Él dijo: déjame ir contigo. Y él dijo: no, tú te quedas aquí. Y ve y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ve y cuenta lo que Dios hizo contigo en este día. La gente decía: nos interesan los puercos. Jesús dice: a mí me interesan las almas. Y tan me interesan las almas que a este hombre le voy a prohibir que me siga. Yo sé que este hombre está listo para seguirme y dar su vida por mí, pero a este hombre yo le voy a decir: quédate. Y vea lo que dice. Terminamos Marcos capítulo 6, versículo 53. No leemos el 45 porque otra vez se levanta otra tormenta. Porque van ¿a dónde? Porque regresan a Genezaret. Regresan donde estaba el gadareno. Regresan a la ciudad donde habían corrido a Jesús. Jesús regresa con los discípulos ahí y dice: terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Usted lee versículos antes y se levanta otra tormenta y Jesús viene caminando sobre el mar.
¿Pero por qué? Porque vuelve a la tierra donde libertó al gadareno, vuelve a Genezaret, y cuando llega ahí, las cosas cambiaron. Diga conmigo, las cosas cambiaron. ¿Qué sucedió ahora, hermanos? Ahora la gente lo estaba esperando. Ahora la gente traía a los enfermos. Ahora la gente, hermano, versículo 55, la gente estaba viniendo, trayendo a los enfermos a donde quiera que oían que él estaba. ¿Qué hizo la diferencia? Un discípulo que Jesús no lo dejó seguirlo, le dijo: tú te quedas y tú les hablas a todos. Un discípulo que nunca fue al instituto bíblico, nunca estuvo en una reunión de iglesia, nunca siquiera estuvo cantando por 2-3 horas para ir a predicarle a la gente. Fue un discípulo que amaba a Jesús y dijo: te quiero seguir. Jesús dijo: si me quieres seguir no te lo voy a permitir, pero quédate aquí y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo. Fue un discípulo, hermano, que con su vida dio testimonio del poder de Dios. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, hermano, es el que dice: con mi vida te estoy demostrando lo que Dios puede hacer. Con mi vida te digo, lo que Dios hizo en mí lo puede hacer en ti. ¿Cuántos dicen amén? Jesús la primera vez pasó para ministrar a ¿cuántas personas? A una sola. Y no le agradecieron, lo corrieron. Pero la segunda vez que él pasa, ahora Jesús pasa, pero no a ministrar a una sola persona, sino a ministrar, escúcheme bien, ni el mejor predicador de este tiempo hace lo que hizo este gadareno, hermano. Fue y compartió a 10 ciudades y les dijo: hay uno que puede hacer la obra. Y cuando Jesús vino, toda la gente le reconoció y sabían que él podía librarles de su aflicción. Amén. Y de eso se trata el uno más: pasar al otro lado, tener compasión por la gente, dejar nuestros negocios y tomar el negocio de Dios. La capacidad Dios te la da. Por muy pequeño que sea el milagro que Dios hizo en tu vida, puedes impactar la vida de más personas. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gente reciba a Jesús. Porque Él dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Usted dice: es que no sé orar, es que no sé predicar. Dios hizo un milagro en tu vida, eso es lo que Dios quiere. El gadareno, ¿cuántas veces estuvo con Jesús? Una vez. Solo un día. Una tarde. ¿Se especializó en teología? No. ¿Se especializó en adoración? No. ¿Se especializó en crecimiento? No. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Dijo: Él me libró de mi aflicción, puede librarte a ti también, puede hacer la obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí yo le quiero desafiar a que usted anote 3 personas por las que va a orar para ganar uno más. Si son las tres personas usted las va a ganar. Pero si es una sola, ese es el enfoque, una sola persona para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que usted esté comprometido con Dios, comprometida con Dios a ganar a esa persona para Cristo. Que usted esté comprometido a que esa persona usted la va a ganar para Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? Pero me van a dejar de hablar mis comadres. No le hace, gana a esa persona para Cristo. Amén. Amén, hermano. ¿Podremos o no podremos? ¿Podremos o no podremos? Sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero hay que pasar al otro lado, hay que ver esa persona. No sé si alguno de ustedes ya tiene esa persona en su corazón. Siga orando, esté ministrando. Cuando usted empieza a orar por la persona, el mundo espiritual en esa persona se va a mover. Hay cosas que le van a empezar a suceder. Dios es el que hace la obra, lo va a traer a usted, usted le va a compartir y va a ver cómo Dios va a hacer la obra. Lo único que Dios busca son vasos de honra, vasos limpios, vasos santificados. Santifíquese, ore a Dios, ayune por esa persona y diga: Señor, que te conozca a ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes decir: no, pero ¿en quién pienso? A lo mejor tu esposo nunca ha aceptado a Cristo, tu esposa nunca ha aceptado a Cristo. Ahí está el prójimo, ahí está el primero que tú debes de ver. ¿Cuántos dicen amén? Tus padres, tus hermanos, aleluya, amén, amén. Que usted levante sus ojos y vea que la cosecha está lista. Yo voy a traer uno más
y puedo traer muchos más, pero me voy a enfocar en uno, porque ese uno va a ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos libró Jesús pasando el lago y llegando a Gadara? ¿Cuántos libró? Uno. Ese uno, ¿cuántos ganó? Por 10 ciudades predicó. A él no le armaban las campañas, él hacía su propia campaña. Amén. Él no decía, réntenme un auditorio. Él salía, iba hacia la gente y decía, vengan, porque Dios tiene cosas para usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que hagamos un compromiso, hermano, de ir por uno más. Se van a repartir unos separadores. Hermana, trajeron los separadores, por favor, hermana Luz, ayúdenos rápido. Ayúdanos, Josué, con la hermana. Uno por persona. Es un separador. No es para que lo tire, no es para que lo eche fuera. Vamos a estar hablando acerca de ganar uno para Cristo. Les voy a enseñar a orar por las personas, por las almas. Oraciones eficaces que producen grandes resultados en el corazón de la gente. Aleluya. Amén. Ese separador es de usted. Si usted quiere poner atrás el nombre de la persona que va a ganar, hágalo. Si no quiere ponerle nada, no lo haga. Pero usted tiene que enfocar en una persona. Vamos a tener 3 personas orando, pero sabemos que uno mínimo vamos a ganar para Cristo. Aleluya. Aleluya. Y todas las mañanas, a partir de hoy, usted va a decir, Señor, toca el corazón de fulano, toca su vida. Todos los días, todos los días. ¿Cuántas veces al día come usted? No sé, 2, 3, 5, hay quienes comen 5. Bueno, cada vez que usted va a probar sus alimentos, ore por esa persona. Señor, te doy gracias por los alimentos y te pido que toques el corazón de fulanito, que hagas una obra poderosa en él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y si usted se agarra orando y pidiendo a Dios con todo su corazón, Dios va a hacer la obra. ¿Hay oración que Dios no oiga? No, Dios oye la oración, Dios bendice, Dios toca las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Jesús fue por uno y ese uno ganó multitudes. Y nunca estuvo en un instituto, mas dijo, lo que tú viste que Dios hizo en mí es lo que Dios puede hacer. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. La comisión es para nosotros, no es para los ángeles. Jesús, los ángeles dijeron, ¿por qué se quedan mirando? ¿Por qué están viendo hacia el cielo? Él va a venir, y si Él va a venir, Él viene por una cosecha, Él viene por almas, Él viene por gente. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que la obra es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Amén. A partir de este viernes, 7:30 de la tarde. ¿A qué horas? No, hermanos, pero están como 7:30. Diga 7:30. Amén. ¿A qué hora? 7:30. Tenemos oración e intercesión para toda la iglesia. Amén. No para el equipo nada más, para toda la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? 7:30, véngase todos los viernes de las 7:30 a las 9 de la noche. Vamos a tener oración. Si usted llega a las 8 de la noche, véngase, vamos a estar en oración e intercesión. Y aquí vamos a poner a ese uno más y lo vamos a levantar en oración para que Dios toque su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a orar por otras cosas. Va a haber milagros, va a haber sanidades. Viernes 7:30 de la noche, lo que resta de este año, vamos a tener oración e intercesión. Amén, amén. Algunos de ustedes pueden venir, tienen que venir. Algunos de ustedes no pueden venir, oren para que puedan venir. Pero la oración en la iglesia es importante. 7:30 a 9 de la noche vamos a tener oración e intercesión. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Aleluya.